El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene en su discurso que actualmente la nación se encuentra en la cuarta transformación. ¿Y qué tal va esto? Pues parece ser un periodo de inestabilidad económica e incluso política, a pesar de la hegemonía de Morena. Inestabilidad y transformación. Estas dos palabras lograron delimitar el marco del presente video. Pues la historia de México está repleta de enormes problemas que ha tenido que enfrentar el país a lo largo del tiempo, y sus primeros pasos no son para nada la excepción. En realidad podrían haber sido los más complicados. La primera transformación estaría ubicada en la independencia de México, esto en el año de 1821, y al igual que la mayoría de países que recién se independizan, está repleto de, exacto, tropiezos. Este será el punto de partida, ¿vale? La importancia de tales caídas en el presente video radica en que si se quiere conocer cómo se llegó al actual escenario de un México que sigue en llamas, es conveniente ver al pasado. De esta forma se puede comprender mejor el presente. ¿Gracias a qué? Exacto, colega. Al pasado. Maravilloso. Enhorabuena. Siendo las fuentes para conocer esto, artículos científicos y libros de historia. Si la nación sigue teniendo problemas, es porque desde sus inicios ha tenido grandes complicaciones, aquellos tiempos pasados de enorme desequilibrio para el país, pero sin hacer un símil con la actualidad. Sí, Nueva España ya tenía problemas, pero al hacer la transición a México, es donde todavía más inconvenientes llegaron. Pero, ¿cómo fue el país después de su independencia? Breve anotación. Como el 50 o 53% de mi audiencia radica en México, así que para el resto de mortales no mexicanos les explico lo siguiente. Estados Unidos, mexicanos, es el nombre oficial de mi país, pero antes de esto, como buen país genérico americano, perteneció a uno del viejo mundo, en este caso a España. Gracias a esto, el México chiquito, que en realidad no era ni chiquito, ni México, era conocido como Nueva España. ¡Olé! Suficiente. Vamos a hablar del principio de los problemas. Antes de hablar del periodo conflictivo y complejo que fue el México post-independencia, es importante hablar de los años anteriores a ese tiempo, pues algunos de los problemas que se tuvieron provenían desde que se estaba bajo el yugo de la corona española. Los españoles no eran precisamente a Adam Smith en lo que se refiere al libre mercado, mucho menos neoliberales. No dejaban ni siquiera comerciar a sus propias colonias entre ellas, siendo el caso más conocido el bloqueo que se le impuso al puerto de Acapulco. Ah, mi querido Acapulco, tan violentado últimamente. Saludos a su bella gente. Regresando a materia económica, sus políticas proteccionistas le cerraron muchísimas puertas a Nueva España en materia comercial. Se carecía de una diversificación realmente preparada para los cambios venideros a nivel global, pues la base de la economía de la colonia era la minería, el azúcar y los textiles. No estaba bien conectado el país por cuestiones geográficas y de infraestructura, trayendo toda serie de desventajas tanto en el aspecto mercantil como para mantener a la nación unificada. España había sufrido el tener que financiar la beligerancia y ambiciones de España en sus guerras, soportar el desequilibrio de los conflictos dinásticos, ya saben, las reformas borbónicas, y la usurpación del trono español por Napoleón Bonaparte, el cual terminó poniendo a su hermano José Bonaparte, ya saben, Pepe Botella, el borracho. Ser herederos de los problemas anteriormente expuestos, tener que pelear por su independencia por aproximadamente unos 10 años, lo que desgastó demasiado a la infraestructura y ciudadanía, poniendo al naciente México en una complicada situación fiscal y social que resultaba en una fórmula perfecta para la inestabilidad, el desastre. La pobreza era tal que, para llevar a cabo alguna ceremonia, el gobierno tenía que pedir préstamos a distintos sitios para realizarlas. Tal es el caso de la coronación de Iturbide. La condición paupérrima estaba en todos sitios, en un país que comenzaba a dar sus primeros pasos. Su estado se resume de forma puntual y bastante precisa en un texto de El Colegio de México, mejor conocido como el Colmex. En el libro Nueva Historia Mínima de México Ilustrada. Se los recomiendo, por cierto, así como la versión general. Vale. Aquí se dice que el Estado mexicano post-independencia era endeble, endeudado, con una economía paralizada, una sociedad dividida y una completa desorganización.
mientras su fama de prosperidad y riqueza lo hacía blanco de las ambiciones de los nuevos poderes comerciales. Fin de la cita. Hasta aquí el video de hoy, chavales. Ese fragmento ya lo dijo todo. Muchas gracias. Es cierto que todavía no son los 10 minutos que quiere papá YouTube y necesito crecer el canal y monetizar. Entonces seguiré. Para no caer en reduccionismos y desarrollar un poco más los temas, iré paso a paso. Así que tomad mi mano y acompañadme a la aventura. Recién consumada la independencia en noviembre de 1821, se formó el Congreso Constituyente, en el cual se estipuló que los representantes de una provincia habían de estar conformados por un militar, un jurista, un miembro del clero. El Congreso solo aceptaba la religión católica en el país, por cierto. Lo lamento, amigos protestantes, budistas, musulmanes y judíos, ya sea secular o regular, y uno perteneciente a un grupo de poder local. Todo esto como mínimo, caray. Las rivalidades obviamente no se hicieron esperar, donde los principales actores fueron los iturbidistas, que pronto cayeron con el exilio del mismo Iturbide a manos de Guadalupe Victoria y otros insurgentes bastante influyentes. Pobre Iturbide, del libertador a ser exiliado, en ocasiones los caminos de la vida no son como imaginamos. Por su parte, los borbonistas esperaban que un Borbón ocupase el trono en México. Este sueño se esfumó, como lágrimas en la lluvia, por las ambiciones de España de retomar el territorio que fue anteriormente la Nueva España, su colonia predilecta, ilusos. ¿Los republicanos? No, esos no. Federalistas y centralistas, los cuales prevalecieron al mando de la nación mexicana. En 1823, el segundo Congreso Constituyente se encontraba formado por federalistas y centralistas, donde, grosso modo, los primeros integraban al país por estados con cierto poder y libertad política, pudiendo estos centrarse en sus propios problemas inmediatos. Los centralistas, por su parte, centraban el poderío en el ejecutivo. Estos bandos se enfrentaron durante años, casi 4 décadas de antagonismo, haciendo todavía más complicada la situación administrativa, económica, social y política de la nación mexicana. Hablemos del conflicto ideológico entre centralistas y federalistas, causas políticas de la poca estabilidad del México post-independencia. El primer triunfo de los federalistas fue la Constitución de 1824, con fuerte inclinación a los pensamientos de los mismos. Esta tuvo una notable influencia de la Constitución de Cádiz y la Constitución de los Estados Unidos de América, esa última también federalista, y siendo los puntos principales el establecimiento de una república federal y representativa, la independencia no negociable de España, la religión católica como culto oficial, y categóricamente prohibiendo otras religiones, además de seguir la división de poderes de John Locke y Montesquieu en los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. Grandes rasgos. A pesar de obtener el reconocimiento de su independencia basado en acuerdos económicos con naciones importantes, como Estados Unidos e Inglaterra, o incluso lograr replegar al ejército español que todavía buscaba volver a tomar México, esto en zonas cercanas al Golfo de México. Los federalistas se seguían enfrentando a la falta de presupuesto e inestabilidad política acentuada por los centralistas. Esto desembocó en el ascenso de poder de Santana, claro que sí, y la promulgación de una constitución con tintes centralistas que estuvo lista en 1836, aunque ya se veían cambios desde octubre de 1835, sinceramente. De esta forma, los estados perdieron la autonomía que les daban los federalistas, donde los gobernadores de estos pasaron a ser elegidos por el presidente, siendo ya no representantes de su estado, sino del presidente en el mismo. La razón de esto era que los centralistas pensaban que el motivo de la crisis del país era la ausencia de un régimen fuerte que no estuviese dirigido por varios estados con sus propios intereses. Y esto era comprensible tomando en cuenta que para ellos el régimen federalista en México mostraba no precisamente solidez. Que haya surgido esta línea de pensamiento podría haber sido posiblemente fruto de la falta de una unión rígida entre los distintos estados que conformaban el país y ciertos movimientos separatistas, ojo, bastante importantes. Estas visiones distintas del cómo debería estar organizado México generó una y otra vez toda clase de roces y críticas de un bando al otro, donde sobresalía la separación de Texas. Justo aquí se puede vislumbrar la intervención de Santana en el periodo, la prominencia del gobernante reiteradas ocasiones, en un estado de discordia o mejor dicho beligerancia. El militar poseía una perspectiva indeleble frente al resto, un personaje elevado a alteza serenísima,
que valdría para trasladar a México a cierto grado de equilibrio y concordia. Santa Anna fue como el antihéroe de este momento. Digo esto careciendo de completo rigor académico histórico. Es para que alguno de ustedes comprenda mejor lo dicho. Ya saben, permisos de divulgador autonombrado que me doy. Este personaje en general se trasladaba de un bando a voluntad, de un lado a otro, lo que la situación ameritase. El buen Santa Anna intentaría ajustarse cual camaleón. Probablemente han leído que era un conservador por su aparente tendencia al centralismo, pero al tocar el punto de la causa de su derrota, mencionó ni más ni menos que al centralismo. Lo sé, es sorprendente. ¿Cómo es posible que un personaje histórico no pueda ser simplemente puesto de un bando en un sentido dicotómico? Colega, la historia, al igual que las personas, posee muchos matices. Romántico sonó eso. Aquí voy a hacer un breve paréntesis, improvisado, por cierto. También influyeron mucho las logias masónicas, pero eso ya es un tema de otro video. Este fue el periodo probablemente más agitado del país, aparentemente a nivel político. Se carecían de opciones reales y viables para hacerle frente a los problemas que enfrentaba México. Todo esto lleva a preguntarse algo de suma relevancia y que no he tocado hasta ahora. Tu suscripción a este canal y un recordatorio de que hace falta un like tuyo en este video. Ya en serio, el tópico importante es cuál era el contexto social y económico del país en ese momento. La sociedad mexicana en este periodo estaba conformada por una población rural pasiva frente a los sucesos políticos y con un estado semejante al del sistema colonial. Una élite compuesta por el alto clero, militares de alto rango, nobleza colonial y comerciantes con mucho poder adquisitivo. Los profesionistas, comerciantes, propietarios, clérigos y militares de categoría intermedia, empleados, suboficiales, soldados y políticos sin grandes cargos. Tal y como cita Palomo en su texto, la inestabilidad política militar durante la Primera República Central, de 1835 a 1839. La destrucción de la infraestructura durante la Guerra de Independencia generó disminución en la extracción de metales y en la producción de otros productos. Algo un tanto obvio. Esto fue un fuerte golpe a los ingresos de México, así como a la falta de inversión extranjera, probablemente fruto de desconfianza de los inversores. También influyendo las difíciles relaciones con sus vecinos, la exigencia del pago por franceses, españoles e ingleses. En fin, muchísimos problemas cuya respuesta no pasaba por favorecer al liberalismo constitucionalista con la firma en 1824 de la Carta Magna, respetando la autonomía anhelada por las élites de cada estado, ni tampoco por un centralismo en el que el otrora Distrito Federal concentrara los ingresos fiscales estatales. Regresando a los problemas económicos, la influencia del cierre de rutas comerciales, la caída del mercado de plata de suma importancia en las exportaciones mexicanas y la inundación del mercado por textiles baratos europeos fueron agentes externos que perjudicaron a México. Las soluciones dicotómicas fueron dar autonomía a los estados por parte de los federalistas y el centralismo, por su parte, comprometido con dar solución a los problemas económicos, concentrando las decisiones del país bajo el órgano ejecutivo. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de estos problemas para México? Pese a las ambiciones, correctas e incorrectas dependiendo con cuál enfoque se vea, de los centralistas y federalistas, de cualquier forma, el país se vio envuelto en movimientos separatistas, veas el caso de Texas. Se perdió gran parte del territorio mexicano. El gobierno dictatorial de Santa Anna, que apoyaba a un bando u otro según le conveniese. Un gobierno obligado a tener que pedir préstamos a las potencias, pues la situación se estaba convirtiendo en insostenible para este, lo que acabó en una excusa para que los franceses después invadiesen ante la falta de pago. El país al consumarse la independencia era un desastre, y lo siguió siendo por un gran periodo de tiempo para desgracia de sus pobladores. Poco a poco se fue estabilizando, pero eso no sucedió realmente en los periodos analizados aquí en el video. En el periodo de la historia mexicana analizada de forma metafórica, puedo decir que se estaba en el piso, comiendo polvo. En el transcurso de las décadas, la nación se ha ido levantando y dando atisbos de prosperidad. Milagro mexicano. Empero, todavía no despegamos. ¿Acaso nosotros lograremos esto? ¿O tan siquiera podremos ver el comienzo del despegue en nuestros últimos días de vida? No lo sé, la verdad, pero estoy expectante. Hay 2 podcasts en este canal donde se expande hasta nuestros días los problemas de la inestabilidad política y económica de México.
Dejaré los links en la descripción para que vayas a verlo. Dale like, comenta, suscríbete, ya sabes, comparte con tus amigos o con tus odiados profesores de historia para que destruyan este video, si es que pueden. No olvides que también puedes donarme el equivalente a un café en la plataforma de Ko-fi, link abajo. Ya sabes, para incentivar el contenido de este canal y mejorar su nivel. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No olvides que esto de la historia no es mi fuerte tal cual, pero creo que lo hice bien. Dime en los comentarios. Así que de nada por la información. Te ha hablado Eric de Pensamientos Inorgánicos. Hasta la próxima. Un histórico abrazo.